Vaya conmigo al libro de Lucas, por favor. Libro de Lucas, capítulo 2. Libro de Lucas, capítulo 2, versículo 41. Versículo 41. Lucas 2, 41. Cuando lo tenga me dice amén. ¿Me deja escucharlo cuando lo tenga, porfa? Okay. Lucas capítulo 2, versículo 41, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, vinieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándole. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su... ¿Dónde guardaba María todo? En su corazón. Mira que no dice que José guardaba, ¿verdad? Amén. Ustedes saben por qué. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Este relato presenta uno de los momentos de mayor angustia de María. Probablemente el momento mayor de angustia de María, después de este, debió haber sido cuando María estuvo junto a la cruz, ¿verdad? Porque María estuvo, cuando crucificaron a Jesús, ella estaba al pie de la cruz. Después de esa crucifixión, este debe haber sido uno de los momentos más angustiosos para María. Yo no sé qué sería sentir que un hijo se nos ha perdido. Creo que debe de ser uno de los momentos más dolorosos en la vida de cualquier padre, que un hijo se nos pierda. Yo no sé si alguna vez a usted se le ha perdido algún familiar. Un anciano, por ejemplo. Ahora no se diga un niño. El libro de Lucas presenta una serie de relatos que solamente Lucas los registra. No se registran en los otros evangelios. Y Lucas, de los evangelios, Lucas es el que da un relato más detallado acerca del nacimiento de Jesús. Lo relacionado al nacimiento de Jesús, Lucas en eso es mucho más detallado que los otros evangelios.
Bueno, de hecho que Marcos ni siquiera registra nada relacionado al nacimiento de Jesús. Y no solamente nos habla del nacimiento de Jesús Lucas de la manera más detallada, sino que es el único, Lucas es el único que presenta un relato de la adolescencia de Jesús. Si no fuera por este relato, básicamente nosotros supiéramos de que Jesús nació y luego lo vemos a la edad de los 30 años en su pleno ministerio. Lucas saca este relato para hablarnos un poco de la adolescencia de Jesús. Y si Lucas registró esto, es porque Lucas lo consideró este relato muy significativo para la vida cristiana. Hace unos meses yo prediqué una serie sobre Vestigium y le hablé detalladamente de la investigación que hizo Lucas. Lucas fue muy exhaustivo al investigar y al plasmar el relato de la vida de Jesús. Pero Lucas debió haber considerado que este relato era significativo. De hecho, que este relato fue significativo también para los padres de Jesús, sus padres terrenales. ¿Cómo empieza el relato? Este relato empieza que José y María subieron a Jerusalén. Jerusalén, siempre que usted va a encontrar la descripción de Jerusalén, los términos que más se utilizan sobre Jerusalén es subían de Jerusalén o descendían de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén era una ciudad que estaba fundada en una llanura muy alta. Se cree que Jerusalén tenía una de las posiciones más privilegiadas. Entonces, los israelitas tenían que subir a Jerusalén. La mayoría de los demás pueblos o naciones quedaban en una altura un poco inferior a Jerusalén. ¿Y por qué José y María tenían que subir a Jerusalén? Porque la ley levítica, la ley mosaica establecía que todo israelita debía ir a Jerusalén al menos 3 veces al año. Los israelitas tenían muchas fiestas. Y de todas las fiestas que ellos tenían, habían 3 fiestas que eran las más importantes. La de los tabernáculos, el Pentecostés, que fue ahorita en junio, el Pentecostés fue en junio, por eso ustedes vieron en las redes un montón de iglesias haciendo actividades llamándole Pentecostés, porque era en junio, según nuestro calendario. Y la tercera fiesta es la fiesta de la Pascua. Y de esas 3 fiestas, la fiesta de la Pascua era la más importante de las 3. Entonces Dios establecía que todo judío debía ir a Jerusalén 3 veces, mínimo 3 veces al año. Imagínense gente que vivía lejísimo. Por ley de Dios, todo israelita. Bueno, la exigencia era para el hombre, ¿ok? La exigencia levítica no incluía a la mujer. Sin embargo, se fue haciendo una costumbre que las mujeres acompañaran a sus esposos. Y no solamente llevaban a las mujeres, también llevaban a los niños. No era muy común llevar a los niños, pero sí de vez en cuando se llevaba. Pero la ley levítica lo exigía nada más para el varón. Quien estaba exigido a ir era el varón. Ahora, el varón consideraba si llevaba a su familia o no, si llevaba a su mujer o no. Y algunas mujeres que eran un poco piadosas, de ellas mismas salía. De eso hay mucha evidencia en la Biblia de mujeres piadosas que subían a la fiesta de Jerusalén. No voy a entrar en esos detalles.
Entonces Dios establecía que debían de subir a Jerusalén, y Jerusalén era el centro del culto a Dios, al menos para los judíos, porque recuerden que la otra gran división eran los samaritanos, y los samaritanos no consideraban a Israel, a Jerusalén, como el lugar donde se debía adorar. ¿A dónde adoraban los samaritanos? ¿Se acuerdan ustedes de la conversación de Jesús con la mujer samaritana? Jesús le dice, hay que adorar en espíritu y en verdad, porque ya no será en Jerusalén ni en este monte. Y se refiere al monte Gerizim. Los samaritanos creían que el lugar donde es más, hasta el día de hoy los samaritanos creen que el lugar donde Jesús va a pisar en su segunda venida va a ser el monte Gerizim. Entonces para los samaritanos era el monte Gerizim donde se debía de adorar, pero para los judíos donde se debía de adorar era Jerusalén. Y José y María suben a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, se llevaron a Jesús. Vea, sobre esto no hay mucho consenso. La mayoría de los escritores más ortodoxos piensan que esta era la primera vez que Jesús subía a Jerusalén. Hay algunos comentaristas que creen que Jesús pudo haber ido antes de los 12 años a Jerusalén, pero muchos de los comentarios de la gente más correcta consideran que esta era posiblemente la primera vez que Jesús subía con sus padres a Jerusalén a la edad de los 12 años. Ahora, ¿por qué era importante y por qué Lucas registra los 12 años de Jesús? Porque en la cultura hebrea, el joven cuando cumplía los 12 años, se consideraba que pasaba a ser mayor de edad. Y a la edad de 12 años se le asignaba un nombre que era hijo de la ley. Diga conmigo, hijo de la ley. Ese nombre, ese título se lo daban a los hombres una vez que cumplían la edad de 12 años. ¿Y qué significaba ser hijo de la ley? Significaba que aunque había sido formado antes de los 12 años en la Torá, que aunque había sido formado en la ley de Moisés, ahora él de manera consciente tenía que estudiar. Y algunos creen que habían hasta cursos. Cuando los jóvenes cumplían 12 años, habían cursos para estudiar la ley. Pero no solamente eso. Según la cultura hebrea, a la edad de 12 años, todo el peso de la ley de Moisés caía sobre el muchacho. Y que a partir de los 12 años en adelante, el muchacho estaba obligado a cumplir la ley. Y si no la cumplía, todas las consecuencias caían sobre él. Lo otro importante de la edad de 12 años es que en la edad de 12 años, además de ser hijo de la ley, los hebreos consideraban que era la edad propicia para que un muchacho aprendiera un oficio. Se lo repito, a la edad de 12 años los hebreos consideraban que era la edad adecuada para que el muchacho aprendiera un oficio. Cuando nosotros, ¿verdad? Nuestros hijos tienen 15 años y no saben ni agarrar el martillo. ¡Aló! Usted le dice a un muchacho de 18 años, pásame la picudita, y se va a traer cualquier otra herramienta. ¡Aló! ¿O es pura coincidencia? No entremos en esos terrenos delicados, ¿verdad? Pero me permite decirle algo.
con mucho respeto, pero fuerte. A veces los padres estamos criando haraganes. Se lo vuelvo a decir. A veces los padres estamos criando, ¿qué cosa? Haraganes. Por eso ve usted un montón de chavalos de 14, 15, 18 años, lo único que saben es textear y el celular. ¡Aló! Mejor no entremos ahí, hermano. Sigamos el relato. Entonces la edad de 12 años era muy significativa para el judío, porque el muchacho pasaba a ser hijo de la ley y a esa edad el muchacho tenía que aprender un oficio. Entonces José y María se llevan a Jesús a Jerusalén para que Jesús pudiera tener, en el caso hipotético que es su primera visita a Jerusalén, Jesús pudiera tener su primer contacto con la casa de Dios. ¿Sabía usted que el templo era un lugar bellísimo? En un lugar bellísimo. ¿Se imagina usted la impresión de Jesús? ¿Se imagina usted para un niño judío que su papá le ha estado hablando de la ley, le ha estado hablando de Moisés, le ha estado hablando de la Torá, de todos esos relatos bíblicos, y ese muchacho ha estado escuchando una y otra vez esos relatos? Ver y entrar por primera vez al templo para saber que ese templo ha sido escenario de todo lo que él ha escuchado de su papá. Para Jesús debió haber sido una experiencia extraordinaria. La fiesta de la Pascua duraba, la fiesta de la Pascua se daba en dos momentos. La fiesta de la Pascua en sí era un día completo. Y después de la fiesta de la Pascua, la segunda etapa se conocía también como panes sin levadura y eran 7 días. Pero los 8 días en sí, en general se conocía como fiesta de la Pascua. Entonces, normalmente duraba semana completa. Jesús acompañó a sus padres, estuvo con ellos en la fiesta. La fiesta de la Pascua era la celebración de la salida de Egipto, como Dios, con su acción salvadora, rescató a Israel de la esclavitud en que vivía. La fiesta de la Pascua era una especie de memorial para conmemorar la salvación que Dios le había dado a Israel y cómo Dios los había sacado a ellos de la esclavitud en que ellos vivían. Pero termina la fiesta. Eso dice el versículo, ¿verdad? Versículo 43. Vaya conmigo, Lucas 2:43, por favor, dice: al regresar ellos, acabada la fiesta. ¿Cuándo se regresaron ellos? ¿Cuándo se regresaron ellos? A ver, diga conmigo, ¿cuándo? Cuando se acabó. 8 días, hermano. Ahí, ¿se imagina usted? Pero ellos no se regresaron al tercero ni al segundo. Hay hermanos que nuestros servicios duran 1:30. Cuando decimos amén ya tienen un pie en el bus. Amén. Cuando nosotros el miércoles, que nuestros servicios los miércoles, con relación a la mayoría de las iglesias, nuestros servicios los miércoles terminan temprano. Aquí por muy tarde un servicio termina a las 8, por muy tarde. Normalmente 7:40, 7:50. Yo me quedo aquí a veces atendiendo un miércoles consejería y a veces me voy a las 9, 9:15 y paso por algunas iglesias y están como que empiezan. Y yo digo, ¡qué aguante! Pero gloria a Dios porque ya se hicieron, ¿verdad? Pero lo que quiero ir, aunque nuestros servicios son relativamente breves, 1:30, y terminamos temprano, cuando a veces decimos amén, ya hay hermanos que tienen el pie en el clutch. Y si la esposa no se monta, la dejan. Le voy a decir un consejo sano: acostúmbrese a salir de la iglesia hasta que el servicio
Hasta que el servicio, ese es un buen hábito de un cristiano. No me voy hasta que el servicio termine. Es más, a veces yo paso, cuando ya termina el predicador y yo recibo, ya hay como 30 hermanos en la puerta. ¿Aló? Entonces la fiesta terminó y ellos se regresaron, dice en el versículo 43. Y Jesús, bueno, no sé cómo me están midiendo el tiempo, ¿verdad? Jesús se quedó en Jerusalén sin que María y José se dieran cuenta. Ahora, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que Jesús se haya quedado sin que su papá y su mamá? Ellos se dieron cuenta básicamente cuando estaban terminando el recorrido de un día. Cuando ya estaba cayendo el atardecer y la noche estaba empezando a entrar, ellos se dan cuenta que Jesús no estaba entre la compañía. ¿Cómo se hacían viajes en el tiempo de Jesús? En el tiempo de Jesús se hacían viajes en grupos numerosos. ¿Por qué? La razón por la que se hacía viaje en grupos numerosos era por los asaltantes. Siempre han habido asaltantes, bandidos. No crea que los asaltantes son nuevos en San Judas, no. Han existido desde tiempos bíblicos, ¿verdad? Y entonces salían los asaltantes en los caminos al estilo Robin Hood y no para dar a los pobres, ¿verdad? Y entonces dejaban a la gente barrida. La manera de protegerse era viajar en compañía, en grupos numerosos. Y se cree que las costumbres para viajar era: las mujeres iban al frente con los niños y los varones iban atrás. La otra cosa que se considera que es necesario para poder entender este relato es que normalmente las mujeres, como caminaban más lento por la compañía de los niños, los hombres las dejaban caminar, el grupo de mujeres, con algunos que otros hombres, pero muy pocos, y las dejaban caminar 15, 20 minutos antes. ¿Por qué? Porque cuando ellos empezaran a caminar a su ritmo, la iban a alcanzar. Entonces, es posible que José haya pensado: Jesús va con María adelante. Y es posible que María haya pensado: Jesús viene con José atrás. Y cuando ellos se reúnen, porque está terminando el primer día, porque recuerden que ellos caminaban varios días. Para ir a Jerusalén eran varios días los que caminaban. Y entonces tenían que ponerse de acuerdo: el primer día vamos a dormir en tal lugar. Cuando está terminando el primer día, ellos se dan cuenta que Jesús no está. ¿Qué hacer, hermano, ante una situación así? ¿Qué hacer ante una situación trágica como esa? Primer consejo: ante una situación trágica como esa, ¿sabe lo que debemos de hacer? Mantener la calma. Diga conmigo: mantener la calma. Usted no va a encontrar en este relato, no hay ningún indicio de una acusación de María a José, ni de José a María. No hay. Lea el relato. De que José le haya dicho: ¡qué bárbara María! Ni a un chaval lo puedes cuidar. No hay un reclamo de María a José. Porque normalmente en situaciones como esta, que es un caos, normalmente lo que uno empieza es a acusarse. Era tu responsabilidad, mujer. Sos negligente. ¿Qué descuido? O de la mujer hacia el esposo. Y mire, un consejo. Bueno, primero mantener la calma. En esas situaciones, lo primero que uno
de un caos así, hay que mantener la calma, relajadito. Nada hace uno con alterarse, nada hace uno con reclamos. Aunque es una situación difícil, pero hay que mantener la calma. Y lo segundo que ellos hicieron, que me parece estratégico, es que primero empezaron a buscar, accionaron, empezaron a buscar y empezaron a buscar primero entre sus parientes y los conocidos. ¿Entre quiénes buscaron? Parientes y conocidos. Fíjense que una vez mi hermana, bueno, la mayoría conocen a mi papá, lo traigo de vez en cuando, normalmente lo traigo miércoles, los domingos casi nunca lo traigo porque 2 cultos y yo estoy desde las 7 de la mañana acá y me voy a veces a la 1:30. Para un anciano como él, ese es un trajín muy pesado. Y cuando lo traigo normalmente es miércoles. Ya algunos de ustedes conocen a mi papá, pero hace tal vez menos de un año, ¿verdad? Llego un domingo después del servicio y nos estábamos recostando. Yo siempre he dicho que el único día que yo duermo es domingo. Eso no es un secreto, ¿verdad? Para mí el domingo hay que dormir hasta donde el cuerpo aguante. Qué rico. Y entonces me estaba empezando a recostar. Todavía no me había dormido, y eso que cuando yo pongo la cabeza, la pongo, hermano. Sí. Entonces me estaba recostando cuando suena el teléfono y era mi hermana. Y me dice: ¿tenés a mi papá con vos? Me dice. No. Es que dice, yo salí a hacer un mandado y lo dejé. Y no está. Y entonces, mi papá por su edad, pero no tanto por su edad, sino porque ha tenido varias enfermedades, 2, 3 veces derrame. Tiene sus momentos de lucidez, pero otras veces se pierde. Entonces a esa hora, en short, en chinela, me voy con Jenny, agarramos el carro, me voy donde mi hermana. Y lo primero, estaba cayendo un palo, pero literal, un palo de agua. Y mi hermana me dice: no lo hallo, me dice. Ya mi hermana se había rebuscado casa por casa en toda la cuadra donde ella vive. Y estaba literalmente, hermano, cayendo un diluvio. Entonces, toda nuestra familia, porque mi hermana tiene hijos, 3 hijos, las nueras y los nietecitos que ya hablan y preguntan. Empezaba a preguntar en el barrio que si ahí estaba. A mi papá solo le dicen el campeón. Entonces andábamos casa por casa en el palo de agua. ¿Está el campeón aquí? ¿Han visto al campeón? Y la mayoría de la gente lo conocen a él. No sé cómo se nos viene la idea. Preguntémosle a Carlito. Carlito es el hijo mayor de mi hermana y mi papá casi lo vio como un hijo. Y entonces llamamos a Carlos, nada de levantar. Nos vamos a la casa de él. Ahí estaba. Y nosotros con ganas de ahorcar, no a mi papá, sino a Carlito, ¿verdad? Que sabe que el abuelo llegó solo, tenía horas de estar con él y no avisaba. Aquí está mi abuelo, vino solo, no sé cómo. Bueno, ya Luis vino y tengo que terminar, ¿verdad? Gracias, Luis. Pero tenía mucho que decirle, pero voy a terminar con esto. Vámonos al último versículo, casi al último. Bueno, en realidad esto era para una serie, pero voy a un versículo nada más para terminar, o 2 más, ¿sí? Se lo voy a leer. Versículo 46 dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándole. Ellos empezaron el camino, pero lo encontraron 3 días después. ¿Se imagina usted clase angustia la de María? Y le voy a hacer un resumen. Clase angustia la de esta mujer.
a Jesús lo hayan sentado en medio de los doctores de la ley. Los doctores de la ley para esta fiesta se acostumbraban en los atrios del templo quedarse a enseñar las escrituras. Mira que María y José lo hallan. Y María en un tono de reclamo, porque ese es un reclamo de María, muy sutil, es un reclamo muy sutil, pero es un reclamo, le dice: ¿qué nos ha hecho? Te hemos buscado con angustia. Mire que no fue José el que dijo de la angustia. ¿Quién fue? María. Te hemos buscado con angustia. La sabiduría de Jesús. Jesús siempre fue sabio. Y no, a mí lo que me encanta de Lucas es que Lucas presenta un desarrollo natural de Jesús. No presenta a Jesús en una infancia con dones sobrenaturales. No presenta a Jesús como un adolescente con dones extraordinarios, con capacidades sobrenaturales. Lucas presenta a Jesús como un niño común a los demás, con un desarrollo natural. Y parte de ese desarrollo, Jesús fue creciendo en sabiduría. Y en esta ocasión está con los doctores de la ley. Y esto es sabiduría, hermano. ¿Qué es lo primero que Jesús hace? Dice Lucas. ¿Qué es lo primero que hace? Oyéndolo. ¿Qué es lo segundo que Jesús hacía? Preguntaba. ¿Y qué es lo tercero que Jesús hacía? Ahí está, léalo. Respondía, porque dice que la gente se asombraba en la forma en cómo él respondía. Primero, escuchar. Segundo, preguntar. Y tercero, responder. Esa es sabiduría. El problema de nosotros es que sin saber nada queremos hablar y hablar. Y Jesús sabía que él era un niño que estaba para aprender de los que sabían un poco más que él. Y cuando uno está con gente que sabe mucho más que uno tiene que ser sabio. Y el sabio empieza por aprender a escuchar y preguntarle. Amén. Solo leo los versículos. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Ella hablando por él. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mire la respuesta de Jesús. María le dice: tu padre, José, y yo te hemos buscado. Y Jesús le regresa el término que ella utilizó. ¿Cuál fue el término que ella utilizó? Padre. ¿Y sabe lo que Jesús de manera muy diplomática le está diciendo a María? Yo estoy en la casa de mi verdadero Padre. Porque él le dice: en los negocios de mi Padre. Le está regresando el término que María utilizó: tu Padre y yo. En otras palabras, Jesús empieza a tener conciencia de su identidad, de su deidad y de quién es Él. Probablemente en su humanidad Jesús
no tenía conciencia de quién era él cuando nació o cuando le pusieron en un pesebre. La conciencia de quién era él, Jesús la vino desarrollando de una manera natural. Ahora, eso no era una falta de respeto. No lo era una falta de respeto. Mire que si Lucas no hubiera dicho el siguiente versículo, probablemente nos hubiéramos quedado con la duda que Jesús estaba ahí respetando a sus padres. Pero mire los siguientes versículos. Versículo 51 dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba ¿cómo? Sujetos a ellos. Jesús ya estaba, le voy a decir esto, Jesús estaba claro quién era su verdadero papá, su verdadero padre. Jesús sabía que su verdadero padre no era José, que su verdadero padre estaba en los cielos, pero aún así siempre estuvo sujeto a la autoridad de quien en esta tierra era su padre terrenal. Jesús no empezó a ver a José por debajo del hombro. Aló. Muchos de nosotros, cuando ya nos sentimos grandecitos, empezamos a ver a gente que nos ha criado. A gente que nos ha creado. Es como cuando el hijo, como ya es profesional y gana más que el papá o gana más que la mamá, empieza a ver a los padres como, y este viejo ridículo, ¿verdad? Amén. Sí, no me diga que usted nunca pensó así. ¿Y quién es este? Porque la idea de nosotros los jóvenes son ideas renovadas. La idea de los ancianos es lo que creemos nosotros. Jesús nunca miró a sus padres por debajo del hombro, estuvo sujeto. Ahora, hasta este relato, ¿cuántos años tenía Jesús de haber estado sujeto a su papá? ¿Cuánto? 12 años. Y regresó con ellos para estar sujeto a ellos. ¿Cuántos años más le faltaba estar sujeto a su papá? ¿Cuánto? 18. Porque Jesús fue independiente hasta que estuvo en el ministerio a la edad de los 30. Es como hay gente que a veces que ya predica un poquito regular y ya el pastor es cualquier cosa. ¡Halo! ¡Ya! Como ya pueden decir, esto viene del Strong. Siempre es importante respetar las autoridades. Póngase de pie, por favor.